Bien, hermanos, entonces, con el Ministerio de Betel de la Casa Central de Llanusa, con el pastor Ronald y con el Ministerio de Betel aquí en Chile, uno de los pastores de Chile, porque también está Oscarito Muñoz, empezamos nuestro estudio de hoy día, que espero en el Señor se convierta en una bendición para su vida. Eh, Estamos estudiando el libro de Efesios, la carta de Efesios de Pablo a los hermanos de la iglesia de los Efesios, allá en el Asia Menor, o el Asia que era conocida en esa época. Entonces estamos en el estudio 19. Siempre hago esta aclaración, por si acaso, porque estos estudios quedan en la red y generalmente hay muchas personas que consideran que no tienen buena disposición y dicen, este hombre está diciendo estudio 19. Ese estudio 19, no capítulo 19. Recuérdense que Efesios tiene 6 capítulos. Y ahora, con los 4 capítulos que hemos estado viendo, llevamos ya 19 estudios. Entonces vamos a leer la, el trozo que hoy día nos va a empezar. Son 4 versículos, hermano. 4 versículos. Y aquí tenemos que sacar enseñanza. Esto que estamos estudiando ahora, que vamos a ver ahora, tiene que ver con el día a día. Yo soy un ferviente, pero ferviente, no defensor, no es la palabra defensor, sino un ferviente aclarador de que el Evangelio de Jesucristo es práctico, no es místico, no es tampoco algo religioso, sino que el Evangelio de Cristo, eh, en toda su exposición con respecto al reino de Dios, al reino de los cielos, trae cosas para el día a día. Si una persona llegase a decir que no tiene idea de cómo enfrentar la vida como creyente, esa persona es un mentiroso. No está diciendo la verdad porque la Biblia y los evangelios tienen pauta del vivir a diario y cómo enfrentar la vida. Entonces ahora vamos a ver una serie de aspectos muy interesantes porque Pablo estuvo hablando sobre los fundamentos de la fe en los primeros 4 o 3 capítulos. Y en el cuarto tuvo un vuelco ahora hacia cosas bien prácticas del conducir de los creyentes de la época, de la iglesia, de cómo debe ser la vida. Acuérdense ustedes que de alguna manera los judíos, los israelitas tenían la ley de Dios, los mandamientos, donde de alguna manera especificaba más de una visión religiosa, de una visión de ley, lo que debía ser la vida de las personas, pero llega una explosión en Jesucristo con su evangelio, donde te da una serie de pautas que son súper geniales para enfrentar la vida, el diario vivir, en nuestra relación con nuestro semejante, primero en nuestra relación conmigo mismo, en nuestra relación con mi semejante, pero principalmente también en mi relación con Dios. Entonces da una serie de pautas y aquí vamos a leer algunas cositas que son bien plásticas. Dice en Efesios 4, 26 al 36, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted ha leído muchas veces ese texto y lo usamos para aquí, para allá y una serie de cosas. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. De hecho, originalmente pensaba llegar hasta el versículo 32, pero acá ya tenemos mucho. Acá tenemos mucho. Tenemos muchas cosas que vamos a visualizar eh, y que nos sirva para nuestra vida diaria. Si el Evangelio es un estilo de vida, el ser discípulo de Cristo es un estilo de vida, es una forma de vida, es un conjunto de enseñanzas, es una doctrina que se aplica al diario vivir. No es una doctrina contemplativa ni filosófica, en la cual yo me pongo a pensar y a delirar y a pensar supuestos casos. No, es totalmente práctica. Nunca le quite la practicidad, lo práctico que es el Evangelio.
da respuestas geniales a distintos aspectos de la vida, como lo hemos venido diciendo. Entonces, continuamos el análisis que Pablo hace de los aspectos prácticos del poder transformador del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo tiene un poder transformador, a, 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 teniendo siempre presente que el ser cristiano o un discípulo de Jesucristo es un estilo de vida. Ahora, en tiempos tan violentos, en tiempos donde se invalida todo esto, debemos volver a creer en el poder transformador. Hay gente que ya no está creyendo en el amor, en hacer cosas que el resto no hace y que el resto ridiculiza. Mire, las cosas han cambiado de muchísimo. Se han perdido las costumbres, entre comillas, las buenas costumbres o los actos de gentileza con toda esta filosofía. Yo soy un hombre que tengo ya 61 años. Estoy viajando ahora constantemente en metro hacia Valparaíso. Y normalmente, estando rodeado de muchachos jóvenes, soy yo el que doy el asiento en el metro a las personas mayores, o que son un poquito mayores de edad, o que yo las veo que están un poco afligidas, no se paran a otras personas. Y no estoy haciendo una crítica o un juicio digamos, de valores, sino que esas cosas que son consideradas como algo, acto de gentileza que en otro tiempo se valoró y que nosotros le inculcamos a nuestros hijos para que ellos tuvieran una actitud hacia las personas mayores de cierta preocupación o de cierta consideración, ya no se ven. De hecho, yo veo a los, a las madres y a los padres que alguna vez hay una persona mayor y tiene a su hijo sentado en el asiento al lado y no le dan el asiento a la persona mayor, no toman su niño y se lo ponen entre los, no sé, pues, en su regazo. No está dispuesto a eso. Entonces ha ido perdiendo, nos hemos ido distanciando. Entonces, y lamentablemente, algunos creyentes están pensando que el poder de transformar el Evangelio ha ido perdiendo valor. Nosotros debemos retomar que toda la enseñanza de Jesucristo es poderosa. Entonces, el diablo ha nublado todas esas cosas en estos tiempos para hacerlas ver como que son inocuas o que no tienen ningún sentido o que son cosas que no tienen valor alguno, que no sirven. Los conflictos entre hombre y mujer, los conflictos entre, entre personas de distintos pensamientos han nublado y ha contaminado la iglesia. Y eso no puede ser. Nosotros debemos creer que el poder que tiene la palabra del Señor sigue operando. Entonces, si yo practico estas cosas, voy a ayudar a la transformación de las vidas. Al leer estos textos cuesta entender los conflictos que dicen tener algunos discípulos para vivir la vida cristiana. Sí, porque hay gente que dice, no, es que a mí me cuesta mucho, no sé qué hacer, no sé cómo actuar en determinadas circunstancias, no sé qué decir, o mi actitud cuál debe ser. Entonces, al leer todos estos versículos, cuesta entender que una persona diga que no, que no entiende cómo vivir la vida cristiana, porque aquí tenemos una enseñanza sencilla, una enseñanza súper sencilla, una enseñanza sencilla y directa de aquellas prácticas que debemos abandonar, de aquellas prácticas que debemos adquirir, de lo que debemos desechar y de aquello que tenemos que valorar, de cómo debe ser nuestra relación con Dios y con los hombres. O sea, hay una pauta muy amplia, una guía, una dirección de cómo debe ser las cosas que debemos dejar de nuestra vida, las cosas que debemos adquirir. Y son prácticas, son formas. Usted durante el día a lo mejor tiene momentos de enojo o situaciones que le van a afectar, entonces lo va a necesitar. ¿Cómo debo actuar frente al enojo? Eh, ¿Cómo debo obtener mis recursos? ¿Es lícito o no? Mire, en esta nación, en esta nación todo el mundo considera normal el robo. No estoy hablando solamente de robo a gran escala, de los que que roban ahí millones y millones de pesos o de dólares, sino que a todo nivel, la apropiación ilícita. Con el viaje que nosotros hicimos a Estados Unidos con Miriam, nos dimos cuenta que en esa sociedad generalmente cuando algo está extraviado nadie lo toma. De hecho, puede pasar gente por ahí
y es raro, a no ser que sea un barrio muy latino. Pero la cosa es que no está, no es una cultura del robo, pero aquí la apropiación ilícita, nadie quiere devolver. Antes se veía en nuestra sociedad algunos actos o algunas personas que tenían la tendencia a devolver lo que no era de ellos, que se encontraban y buscaban a la persona o lo dejaban en algún lugar. Esas cosas se han ido perdiendo. El corazón del hombre está infectado de la maldad o del egoísmo. Y ese egoísmo lo está matando. Tenemos una sociedad que en este instante está cosechando lo que sembró. Todo este asunto delincuencial, todo este asunto de la pérdida de valores, de hijos golpeando a sus padres, de hombres matando en gran cantidad a mujeres, porque alguien dice, no, eso ha pasado toda la vida en la sociedad, sí ha pasado toda la vida, pero la cantidad de asesinatos no tiene que ver con lo que está pasando ahora. Y la ira y la forma. Eh, Hace poco estábamos observando la noticia de un hombre que tenía una mujer muerta en un tambor. O sea, eso, yo me recuerdo que una cosa así semejante a esa pasó muchísimos años allá en Valparaíso, en el cerro Parón, donde un hombre descuartizó a una mujer y fue un escándalo nacional, hermano, un escándalo nacional. O sea, esas cosas no se veían a esa escala. Entonces estamos en una sociedad que está realmente degradada, está así. Entonces, nosotros somos los únicos, el único bastión que cree en estos valores, pero hay muchos creyentes que han dejado de creer en el poder transformador del amor, han dejado de creer en el poder transformador de las palabras de Jesucristo. Hay algunos que han dejado de practicar las enseñanzas de Cristo. Y ahí está la fe, porque nosotros hablamos y decimos, hay gente que es apóstata porque dejó de creer en Jesucristo. La apostasía tiene muchas maneras de manifestarse. Cuando yo abandono toda la enseñanza de Jesucristo para tomar otra enseñanza, estoy haciendo un tipo de apostasía, de dejar al Señor, porque Jesucristo es claro, es decir, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Hermano, si una cosa quiero dejarle hoy día, es, no sé si la palabra sea la mejor, pero entusiasmo, reencantarse, porque encanto no, reentusiasmo. Entusiasmado significa endiosado. Vuelva a entusiasmarse, vuelva a mirar como poderosa la palabra de Dios y las prácticas, aunque todo el mundo, aunque todas las personas que le rodean encuentren ridículo ser honesto, encuentren ridículo perdonar, encuentren ridículo todas esas cosas que nosotros practicamos, usted crea al Señor y el poder de su palabra, no lo que dicen las personas, porque nosotros los cristianos siempre hemos sido expuestos a vituperio, a ridiculización por lo que creemos y lo que practicamos. Esto no va a ser la primera vez. Lo que pasa es que el miedo y el temor a las obras que están pasando en el mundo y el diablo ha entrado al corazón de los creyentes. Y eso no puede ser. Tenemos que recuperar. Dice la Biblia que ningún cobarde entrará en el reino de los cielos. Y no tiene que ver con cobarde ay, a mí me da miedo pasar un puente. Eso es natural. Estamos hablando de cobarde, de aquel que no quiere correr el riesgo de vivir la palabra de Dios para no ser vituperiado. De ese tipo de cobarde. Aquel que quiere vivir en dos mundos. Como dice la palabra, dice, mejor nunca hubiese conocido a Cristo, porque no puede estar con un pie en un lado y con el otro pie en el otro lado. Entonces debemos reentusiasmarnos y creer que toda esta enseñanza de Jesucristo es poderosa para bendecir mi vida y para bendecir la vida de las demás personas. Y que de alguna manera yo voy a marcar una pauta, aunque el mundo alrededor se ría y aunque algunas personas no lo vean, nosotros somos los que marcamos la diferencia. Ya lo hicimos en el siglo I, en el Imperio Romano, donde la maldad era muy alta y los creyentes marcaron la diferencia a costa de sus propias vidas y transformaron el mundo. Entonces debemos volver a creer que estas enseñanzas y la práctica de estas palabras dichas por el Señor a través del apóstol Pablo son buenas para nuestra vida y debemos creerle al Señor. Debemos creerle a Cristo que esto es bueno para nuestras vidas. Yo siento que el problema más importante que estamos viviendo es que los discípulos de Cristo no viven conforme a las palabras de Cristo. De hecho, Jesucristo es muy fuerte y lapidario en decir, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo?
¿verdad? Entonces, para ir terminando, dice, porque aquí tenemos una enseñanza sencilla y directa de aquellas prácticas que debemos abandonar, de aquellas prácticas que debemos adquirir, de lo que debemos desechar y de aquello que tenemos que valorar, de cómo debe ser nuestra relación con Dios y con los hombres. Aquí en esto que acabamos de leer recién. ¿Puedes leer una porcioncita nomás? Ahí vamos ahí está. El verdadero problema está en la obediencia y no en el conocimiento. Muchos discípulos, aún cuando conocen lo que Dios les demanda, les gusta hacer o vivir como lo hacen y no tienen una disposición al cambio. Hay gente dentro del pueblo cristiano que puede hasta justificar el robo, y de distintas maneras de robar. Puede justificar el robo de la energía eléctrica, puede justificar muchas cosas, puede justificar, no, porque no tengo recursos. Hermano, cuando usted vive en Cristo, usted debe entender que la provisión viene del Señor y que Dios tiene muchos canales para bendecir esta vida. Somos los que marcamos la pauta. No es posible que aquel que tiene el Espíritu Santo pueda vivir tranquilamente en la deshonestidad. Pero como dice, algunas mentes están más cauterizadas y están encontrando normal lo que es contra lo normal. Entonces, el verdadero problema no está en el verdadero problema está en la obediencia y no en el conocimiento. ¿Cuántos cristianos están dispuestos ahora en estos tiempos a obedecer la palabra de Dios tal como es? Aun cuando eso tenga un costo, aun cuando eso tenga un costo. Y es un costo muchas veces que, que está ligado a la integridad. Muchos discípulos, aun cuando conocen lo que Dios les demanda, les gusta hacer o vivir como lo hacen y no tienen una disposición al cambio. El Evangelio de Jesucristo es el elemento transformador más poderoso del mundo. El Evangelio de Jesucristo está hecho para cambiar la vida de las personas, transformarlas, renovarlas. El Evangelio de Jesucristo no está destinado a ser contemplado, ni es un conjunto de enseñanzas donde yo me las llevo a la mente y ahí las dejo. El Evangelio de Jesucristo está destinado a transformar la vida del hombre en el tiempo. Todos los días debemos ser transformados por el Evangelio de Jesucristo. Todo el tiempo debemos atesorar este Evangelio para ir cambiando hasta el último día de nuestras vidas. Entonces vamos con Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira es un sentimiento, una emoción de indignación que causa enojo, según la RAE. Y la indignación es un sentimiento de intenso enfado que provoca un acto que se considera injusto, ofensivo o perjudicial desde el punto de vista de la persona que está sintiendo. Entonces la ira es un sentimiento, una emoción de indignación que causa enojo. Y la indignación es un sentimiento intenso, de intenso enfado que provoca un acto que se considera injusto, ofensivo o perjudicial, que la persona considera injusto, ofensivo o perjudicial. No significa que lo sea, pero que afecta a la persona, que esta persona lo considera injusto. La ira es una emoción que está considerada en la Biblia como normal. Incluso hablamos de la ira de Dios. La ira no está considerada como un pecado, está considerada como algo normal. Pero, sin embargo, la ira no controlada puede tener consecuencias pecaminosas, lo que quiere decir que puede producir acciones que van contra la palabra de Dios. Generalmente la emoción de la ira es algo que brota porque nosotros tenemos emociones, somos seres emocionales, somos seres que tenemos sentimientos, sentimos. Y la ira es una cosa que es una reacción a lo que decía anteriormente. ¿Qué es lo que decía anteriormente? Perdón. A lo que decía ahí. Dice, es un sentimiento de enfado que dice, porque consideramos que ha habido algo injusto o ofensivo o que nos perjudica. Es algo que ha tocado nuestras fibras y viene una reacción. Entonces, la ira es algo que está dentro de lo normal. Sin embargo, la ira no controlada puede tener consecuencias pecaminosas, o sea, las consecuencias que hay en una ira cuando no se controla. Puede incluso que el punto máximo de una ira no controlada es llegar a atentar contra la vida de otra persona.
Y muchas veces la ira va acompañada de palabras que se dicen que no son apropiadas y que pueden causar heridas permanentes en las otras personas, que no se sanan, porque las palabras algunas veces son más fuertes que un golpe, que un garrotazo. Las palabras hieren el alma de las personas, y las heridas del alma no se sanan con parche curita, no se sanan con alcohol, no se sanan con antibióticos, no hay antibióticos para el alma. Ahí opera la sanidad de Dios, ahí opera el poder sanador de Dios. Entramos a un campo muy fuerte, entonces hay cosas que hacemos en el mundo natural que afectan el mundo espiritual y afectan nuestra alma, no afectan nuestro físico. Hay cosas físicas que trascienden lo físico para ir a tocar nuestra alma a tal punto de poder causar heridas que son fuertes. Entonces, dice, el sentimiento de ira no es un pecado, pero la ira no controlada me puede llevar a pecar. Y eso es muy difícil porque tiene que ver con el temperamento, tiene que ver con el carácter de la persona. Y por eso, paralelamente, escucha esto, paralelamente, el Señor está trabajando con nosotros un crecimiento interior, porque usted no puede tener un control de la ira si sigue siendo un niño chico, si sigue siendo una persona inmadura. No va a tener nunca. Entonces, la meta de Dios es que paralelamente a lo que estamos viviendo tenemos que tener un crecimiento como persona, aprender de nuestros errores, crecer, escuchar la palabra de Dios, orar para pedirle a Dios que ponga ciertas cosas que no tenemos en nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús dice que no pidamos las cosas de la cotidianidad, las cosas que tienen que ver con la provisión, porque dice Dios que nos va a dar los alimentos, nos va a dar el vestuario, nos va a dar todo lo que necesitamos para vivir. Dice que si está preocupado de las aves o está preocupado de las flores que no hacen nada, mayormente lo va a estar de nosotros. Pero dice, concéntrense en pedir el reino. Y el reino es esto: decir, Señor, hazme crecer como persona, hazme crecer en mi carácter, que sea una persona que en carácter de Cristo, que tiene que ver con el fruto del Espíritu, se vaya manifestando en mí, sea una persona más paciente, sea una persona que no vea mal en lo otro, o sea, crecer como persona. Y ese crecimiento como persona me va a permitir que ante la emoción espontánea de la ira, mis reacciones no sean pecaminosas, que me lleven a decir cosas que no debo decir, o a hacer cosas, o a agredir. O sea, eso es sumamente importante, pero estas emociones brotan en forma espontánea. Por eso, por eso usted no puede controlar esas cosas, pero sí puede controlar las acciones que vienen después. Y ahí es donde usted tiene que meditar y decir, bueno, y yo les puedo decir que en lo personal yo me he dado cuenta que es, antes era una persona que vomitaba rápidamente lo que sentía, y me doy cuenta que ahora soy más reflexivo. Y es porque uno pide eso, le pide a Dios. Por eso, usted más que estar pidiendo cosas materiales o esto, pida a Dios que lo esté transformando usted como persona, que lo haga crecer, que el carácter de Cristo se manifieste en su vida. Porque usted no va a poder tener un control de la ira si usted como persona interior no ha crecido. Entonces, hay personas que tienen un crecimiento muy vago y casi nada en su vida cristiana porque nunca le ha interesado crecer, no le interesa, no le interesa cambiar, se sienten cómodos como son. Entonces, el sentimiento o la emoción de la ira no es un pecado, pero la ira no controlada me puede llevar a pecar. Dar lugar al diablo es darle la oportunidad para que él tome el control de la vida de la persona, como lo dice Timoteo. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ese texto es más extenso, porque está hablando sobre aquellos que están, dice, pero tú corriges con mansedumbre a los que se oponen, porque si Dios les conceda que se arrepientan y puedan conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él. Y no está hablando de gente
no creyente. Esta carta en Timoteo está destinada a creyentes, a Timoteo, a la iglesia de Dios, a estos problemas. Dentro de la iglesia de Dios había gente que estaba bajo el lazo del diablo, porque le había dado la oportunidad para que el diablo lo enlazara. Y enlazar significa que es lo que nosotros llamamos ataduras. Hay personas que quedan ataduras porque esas ataduras no se rompen sino por el poder de Dios. Y porque le han dado la oportunidad, el diablo ya no tiene poder sobre nuestras vidas, pero nosotros mismos le pasamos la cuerda para que no ate. Y eso no puede ser. Entonces, dar lugar al diablo significa que yo le estoy dando la oportunidad para que él tome acción en mi vida y no debo hacer. Control. Acuérdense lo que le dice Pedro a Ananías y a Zafira. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara vuestro corazón? ¿Por qué? Entonces nosotros nos guiamos lo debemos dar, porque cuando nosotros nos airamos, a todo esto, acuérdense que la labor del diablo es mentir, él es acusador. Entonces cuando tú le das lugar al diablo, él te acusa. Y muchas veces hay cristianos que han obrado mal, han pecado contra Dios, han tenido a lo mejor una acción de ira indebida. Mire, yo se lo digo así abiertamente. Algunas veces en mi enojo, ya sea en la calle, en algún lugar, he manifestado y no he actuado correctamente, he manifestado mi enojo de una forma indebida y se lo puedo asegurar. Pasan días en que estoy pensando, ¿por qué fui tan estúpido? ¿Por qué acto así? Y siento mi corazón herido, siento mi corazón mal, me siento mal porque dije yo no debía haber actuado así. Entonces, y eso es lo que hace. El diablo se transforma en nuestro acusador. Estamos dando ocasión al diablo para que constantemente esté operando en nuestra mente para acusarnos de que no actuamos como debíamos haber actuado. Y de algunas veces nos cuesta mucho perdonarnos eso. Entonces, no debemos dar ocasión al diablo ni para que lo enlace ni para que nos acuse. Entonces, eso es importante, no darle ocasión al diablo, porque él va a acusarnos o nos va a enlazar. Y lazo significa que nos tiene metido en una atadura, en conductas que se empiezan a repetir o en acciones que se empiezan a repetir. Y solamente el poder de Dios rompe esa atadura. Y en el versículo que sigue a continuación, el que hurtaba, bueno, vimos que nos da una pauta sobre la ira. O sea, si usted es una persona iracunda, un cristiano iracundo, tiene que dejar eso. Entonces, airaos, pero no pequéis. O sea, dice, tú te puedes enojar, tú puedes tener una, pero no debes pecar. Eso no debía yo hasta a pecar. Entonces ahora no hay una pauta. Ah, señor pastor, Dios mío, ¿cómo manejo mi ira? Aquí hay una pauta clara. Tú puedes airarte, pero no pecar. Entonces tú tienes que trabajar y pedirle a Dios que tenga un desarrollo en tu carácter para que cuando enfrente un momento donde la ira puede llegar a tu corazón, no traspase esa ira. Ya hay una pauta clara ahí. Alguien me dice, no, es que yo no sé cómo enfrentar mi ira. Ahí dice la ira, airaos, pero no pequéis. Ahora veamos otro aspecto de la provisión. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí hay una cosa que el pueblo cristiano está abandonando, el compartir con el que padece necesidad. La acción del Espíritu Santo no se está viendo tanto en algunos creyentes porque están desligándose de Dios. Pero hay momentos en que Dios pone carga en el corazón para ir en ayuda de los demás creyentes. Acuérdense lo que dice el hermano Santiago, que es bien contundente. Dice, si tú estás viendo a un hermano padeciendo necesidad y no lo socorre, entonces tu fe es vana, porque la fe actúa con las obras juntamente, dice Santiago. Entonces muchas veces nosotros no, 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 no no nos preocupamos de aquel que está padeciendo y nosotros somos los instrumentos muchas veces que usa Dios para bendecir. Antiguamente se contaban muchos testimonios en la iglesia de Jesucristo donde los hermanos acudían a ir al hermano que está necesitado. Lamentablemente, en este instante estamos viviendo una situación también un poco compleja, porque después de la pandemia, después de esta situación que ocurrió, recién se están juntando las personas, recién se está conociendo la situación que están viviendo algunas personas. Y quiero decirle, hermano, escucha lo que le voy a decir. Todo el mundo secular, todo el mundo secular vaticina que este próximo año va a haber hambruna en este país. Va a haber gente que no va a tener para comprar para sus necesidades básicas.
para alimentarse. Y ahí, eso que el que tenga, para que tenga que compartir con el que necesita, para esa necesidad, tenemos que abrir nuestro corazón, abrir nuestros ojos en la medida que podamos para ser de bendición para aquel que está pasando necesidad. Y el que está pasando necesidad en el cuerpo de Cristo, no esconda la necesidad por orgullo, porque nosotros fuimos destinados a ser de bendición. Y muchas veces, escucha esto, muchas veces será que tú me ayudarás a mí y algunas veces yo te ayudaré a ti, porque esto es así. Entonces tenemos que estar atentos, porque la iglesia del Señor Jesucristo se caracteriza por eso. Entonces dice Pablo aquí, el que usted no tema si trabaje, dice, no para sacar provecho a través del robo, del hurto, sobre las personas, sino que todo lo contrario, es tú des a otro. En vez de robarle, des. En vez de quitarle, des. Entonces, veamos, es una orden, hurtar, tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. El hurto no tiene ni intimidación, no tiene ni violencia, es un despojo silencioso, que puede ser como el que usted está viendo en la foto, que la persona no se está ni dando ni cuenta, o puede ser por engaño, donde yo a través del engaño le quito a la persona. El hurto es una forma de despojar a las personas sin uso de la violencia, principalmente a través del engaño y del oportunismo criminal. ¿Cierto? Estoy ahí aprovechando esa oportunidad para quitarle esa cosa a la persona. El apóstol Pablo es claro al decir que los discípulos de Jesús deben abandonar práctica de despojar a otros de sus bienes para vivir, sino más bien trabajar. Y escuche esto, esta nación, mire, no importa, escuche lo que voy a decir, esto es una visión profética, no importa cuánto esta nación crezca económicamente, aunque lleguemos a niveles de desarrollo altos, y que se pasara esto en esta nación, como en un momento estuvimos a punto de llegar a ser una nación desarrollada, aunque lleguemos a niveles de desarrollo alto, mientras haya robo a todos los niveles no va a haber prosperidad, porque Dios no bendice el robo. Y como se roba, como las personas roban hasta de un alfiler, hasta millones, en la sociedad chilena el robo está permitido, la apropiación ilícita, la gente no devuelve lo que se encuentra ahí, o que se le pierde a las personas. Es una sociedad que ha asumido el robo o ha asumido el despojo como algo natural. Y una sociedad así no prospera porque está violando la palabra de Dios. Y la Biblia dice claramente que las que hacen estas prácticas, sus bienes caen en saco roto. Un saco roto es algo que nunca se llena, que se entra por un lado y se va por el hoyo que está, ¿sale? Entonces hay gente que a pesar de poder recibir muchos recursos, nunca va a prosperar, porque está violando la palabra de Dios. No hay prosperidad. Y algunos que reciben muy poco pueden ser muy prosperados, porque Dios bendice, pero cuando hay robo, y en esta nación el robo es algo normal en muchas personas, a todo nivel. De hecho, hay creyentes. Mira, hace poco yo compré un libro. El libro me costaba 5.000 pesos en la calle, un libro pirateado. Pero yo fui a una librería y pagué 12.000 pesos por ese libro, porque yo dije, no voy a dejar de honrar a Dios tengo que honrarlo, y lo compré en una librería con una editorial reconocida. Entonces, los cristianos tenemos la costumbre de participar en el robo y no nos damos cuenta porque escuche, Dios no es un Dios miserable. Ay, pero es que yo no voy a tener y tengo que aprovechar la oferta del robo. Muchas cosas que se venden en la calle son de robo y nosotros somos partícipes de eso. Tenga cuidado porque Dios no bendice esas cosas. Y cuando yo estoy buscando algo, no, no puede ser así. Entonces, de repente, usted no puede tomar algo, ni de su casa, ni de su oficina, ni de su trabajo, algo que no le ha dado su jefe, o que se lo ha dado explícitamente, o sino que usted lo toma porque usted considera que no lo van a utilizar, o usted considera, no, usted no puede estar tomando las cosas que no son suyas. Eso se llama hurto, eso se llama robo. Y en la sociedad nosotros hemos llegado a normalizar, no nos damos ni cuenta que podemos estar robando. Y una sociedad así no bendice, dice, el que hurtaba no hurte más.
es tajante. Entonces y ahí es donde tiene que haber un cambio de mentalidad. Necesitamos que el Señor cambie nuestra mente para sacar lo que consideramos normal y que es contra la palabra de Dios. Pero está tan normalizado en nuestra mente que no nos damos cuenta que estamos violando las palabras de Dios. ¿Ah? Dice, sino más bien deben trabajar, porque no trabajaban, porque vivían del hurto. En algo bueno, dice, deben trabajar en algo bueno, productivo, que les permita vivir a ellos y que además puedan compartir del fruto de su trabajo a otros que estén necesitados. Ojo, si tú justificas el robo y el hurto, tu vida y tu economía caerá en saco roto. Entrará mucho y verás poco productivo, porque el hurto trae maldición. Vamos al versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces dice, pastor, pero ¿cómo debe ser mi hablar? ¿Cómo debe ser que yo me conduzca? Y aquí dice claramente, ninguna palabra corrompida. Ahora, ¿qué es lo que es corromper? Corromper es alterar, echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo. Eso es la Real Academia Española. Esta es una de las órdenes difíciles de cumplir, ya que la mayoría de las veces las palabras brotan en forma natural, pero se nos dice que de nuestra boca no deben salir palabras dañinas, sucias y con un alto contenido de contaminación para el que las escucha. Palabras hirientes, palabras podridas, ninguna palabra corrompida o que maliciosa, con malicia, que no debe ser parte de nuestras conversaciones. Entonces, se insta al creyente en Jesucristo a hablar y tener conversaciones con palabras que ayuden a la edificación de quienes nos escuchan, y aunque sean portadoras de gracia, que puedan ser una oportunidad de salvación de alguien al escucharla, para todo aquel que está escuchando. Además, debemos recordar el texto de Lucas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, veamos algunos aspectos importantes. Hermano, yo no quiero que entremos también en definiciones de fanatismo religioso. Recuérdense que nosotros no somos religiosos, somos unas personas que tenemos un estilo de vida. O sea, pero pastor, ¿es pecado hablar de deporte? No, no es pecado hablar de deporte, es pecado no es pecado hablar de, usted puede hablar de todos los temas que usted quiera, de la sexualidad, del deporte, de todo. Es cómo lo habla y qué intenciones tiene. Porque las palabras corrompidas son palabras podridas, son palabras que tienen la intención de dañar o llevar la conversación a la vulgaridad. Eso es lo que está diciendo, no está diciendo, no, porque dentro de algunas iglesias y de algunos creyentes consideran que hablar de cosas que no sean la palabra de Dios no sirve. Hermano, la vida es la vida. Usted puede hablar de todo, usted se va a encontrar con todo. Incluso usted puede hablar de planta, puede hablar de cine, puede hablar de un montón de cosas. Porque la vida es la vida. Porque fuimos puestos aquí por el Señor para vivirla. Entonces, cuando habla de palabras corrompidas, son palabras que están con un alto contenido contrario a Dios. Ahora, nuestras reacciones son espontáneas y nuestro hablar, usted va a escuchar personas que su manera de hablar es pero terrible. O sea, incluso, mire, sencillamente cómo usan el lenguaje es un lenguaje altamente contaminante, lleno de grosería y de garabato. Eso es un aspecto. Pero ahora existen otros que a lo mejor hablan muy bonito, hablan bien elaborado su lenguaje. Usted ve que no hay ni una cosa fea en lo que dice, pero el contenido de su mensaje es altamente contaminante. Son personas dañinas, son personas que alguna vez se hablan mal de otras personas, le están, digamos, perjudicando la reputación, repiten cosas que pueden ser falsas, o sencillamente son personas que tienen doble intención, te la tiran así, una palabra con el deseo de herir, o de repente en la conversación dicen cosas eh, que son del pasado de las personas para puro removerle su vida. O sea, también está la forma y está el contenido. Y la palabra podrida, la palabra corrompida puede estar corrompida en la forma y en el contenido.
en la forma en que uno se da cuenta. De hecho, estamos en una sociedad altamente corrompida en el lenguaje. Usted se suba a un bus, se suba al metro, anda por la calle y muchas veces va a escuchar a jóvenes hablando pura grosería. Y uno que está formado en la palabra de Dios le afecta escuchar tanta grosería. Sobre todo una de las cosas que más me ha afectado a mí es ver a muchachitas, mujeres, hablando de una manera tan soez. Es una sociedad que ya considera eso normal, pero para nosotros no debe ser. Entonces, la palabra corrompida tiene dos implicaciones. En la forma en que yo me expreso, que no debe haber grosería en la palabra, ni cosas así, y en el contenido, que no debe ser una palabra corrupta, hiriente. Ahora, las palabras brotan, y aquí viene la solución que da el apóstol Lucas de su, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, una palabra de Jesucristo. O sea, ¿con qué llené mi corazón? ¿De qué tengo lleno mi corazón? ¿De cosas buenas? ¿O tengo lleno mi corazón de pura estupidez? He atesorado rencor, he atesorado malicia, he visto cosas que no son buenas para mi vida. ¿De qué he llenado mi corazón? Porque de la abundancia del corazón abre la boca. Usted puede juntarse con una persona que está herida y que está llena de odio, y usted no puede estar ni siquiera 5 minutos con esa persona, ni un minuto, porque durante todo el tiempo de la conversación vomita y vomita el rencor, el resentimiento, la ira, y son personas altamente, lo único que hablan sobre su ganas de vengarse, de su odio, de lo que les pasó, y porque su corazón está lleno de eso, y porque han alimentado el rencor en sus corazones, porque le han permitido al diablo llenar el corazón de cosas que no son correctas. Y hay muchos creyentes que también han permitido hablar eso. Usted va alguna vez a visitar a un creyente que vomita puro rabia, rencor y odio por cosas que ha vivido, por cosas que le han pasado, porque ha permitido que su corazón esté lleno de esas estupideces. Por eso la Biblia es tan clara, dice, aquí te está diciendo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay una orden. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Voy a leer un poco, voy a volver. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Sino la que es buena para la edificación. O sea, ninguna palabra con mala intención, ninguna palabra que vaya a ser destructiva, ninguna palabra grosera, ninguna palabra no puede salir de tu boca. Y si está saliendo, tú tienes que decir, Señor, ¿qué está brotando de mi corazón? ¿Verdad? Esto es práctico. Ay, pastor, yo no sé cómo hablar. Ahí te está diciendo cómo hablar. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Y el 30, que sería hasta donde llegaríamos hoy día. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Contristar significa entristecer a alguien, según la RAE. Lo primero que debemos recordar es que el Espíritu Santo es una persona. Lo segundo de recordar es que para que algo sea una persona, debe cumplir con 3 condiciones o requisitos básicos. Una persona tiene sentimiento, tiene inteligencia, intelecto y tiene voluntad. Y el Espíritu Santo tiene estas 3 condiciones. Por eso es una persona. Una persona, para que sea persona, debe tener sentimiento, intelecto y voluntad. Un perrito no es una persona porque el perrito tiene sentimiento, tiene intelecto, tiene una inteligencia, pero no tiene voluntad, actúa por instinto. Su decisión la guía el instinto. Por eso no es una persona. No tiene voluntad, no es que él razone y decida. No, actúa por instinto. Los seres humanos somos las personas que además añadimos voluntad a nuestro ser. Y eso nos hace persona. Tiene sentimiento de acuerdo al mismo texto que estamos estudiando. Dice, no contristáis. Tiene intelecto, ya que la Biblia dice que él escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Se acuerdan en 1 Corintios 2:10? Tiene voluntad porque reparte los dones según el Espíritu Santo quiere. Eso está en Corintios, 1 Corintios 12:11. Definitivamente nosotros estamos relacionados con la persona del Espíritu Santo, que se hiere o entristece cuando nuestro caminar o las acciones que realizamos son contrarias a Dios. El pecado en la vida del creyente también entristece al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se entristece con nuestras acciones. Dice, no contristáis, no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Y cómo entristecemos?
estamos relacionados con una persona, estamos relacionados con una persona, no con una energía. Para algunas creyentes en alguna iglesia, parece que el Espíritu Santo fuera una energía, lo tratan como energía, y otros lo tratan como si fuera una unción nomás, un elemento para ejercer ministerio. No, el Espíritu Santo es una persona, y el Espíritu Santo se adapta a su espíritu, porque lo espiritual se adapta a lo espiritual. Entonces, ¿qué entristece al Espíritu Santo? Alguna actitud y algunas acciones que son contrarias a Dios. Entonces no vamos a entristecer al Espíritu Santo. Por eso cuando usted se equivoca, cuando usted peca, el apóstol Juan está claro, dice, abogado tiene ante el Padre, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Nosotros debemos mantener una relación limpia permanentemente a través del perdón que Dios nos da y que Dios nos toca a través del arrepentimiento y nuestra confesión de nuestros pecados. Cuando Pablo dice que nos contristemos al Espíritu Santo, nos está diciendo que a pesar de ser seres imperfectos, luchemos para evitar que nuestras acciones hieran al Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo se hiere, para un creyente que ha tenido una comunión y que conoce lo que es estar en comunión con el Espíritu Santo, sabe que cuando hace algo que es contra Dios, se siente en su interior la carga y siente cómo el Espíritu Santo se entristece. Lo puede percibir. Entonces, luchemos para que, o sea, no significa que no vamos a cometer errores o que no vamos a pecar, significa que frente a esas cosas tenemos que recuperarnos y que cada día sean menores esas instancias. Entonces, no contristamos al Espíritu Santo. Dice, también Pablo recuerda a los hermanos que el Espíritu Santo también cumple la función de sello. Función de sello. El Espíritu Santo no es sello. El Espíritu Santo no es bautismo. El Espíritu Santo no es unción. Cumple esas funciones. El Espíritu Santo es una persona. Perdón, ahí salió persona, pero es persona. Que para escribir es una persona, pero también puede realizar una función. Esa función es una persona. No lo trate como energía, no lo trate como cosa, es una persona, es decir, de una marca que nos distingue para el día del Señor. Entonces, nos ponen un sello que venga por su pueblo a la hora del juicio final. Vamos a estar con un sello puesto por el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, esto es lo que tengo para compartirles hoy día eh, con respecto a... Son cosas tremendamente